En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver un ejemplo adicional de implementación de la interfaz Comparator. En el vídeo anterior ya introdujimos esta interfaz, pero en ese caso la utilizamos únicamente para ordenar una colección de objetos de la misma clase. No obstante, ahora lo haremos para que sea capaz de ordenar una colección de elementos formada por instancias de distintas clases. Entonces veremos distintas formas de resolver este problema, ya que esas clases deberán tener o un atributo común o implementar una interfaz común. Y bien, aquí tenemos un primer ejemplo de implementación de la interfaz Comparator, la cual nos permitirá ordenar una colección formada por instancias de dos clases, de alumnos y de docentes. Estas dos clases son completamente independientes, es decir, no están heredando de ninguna clase. Podríamos tener el caso en el cual alumno y docente heredaran de una clase persona y que en esa clase persona hubiera un atributo común. Pero para que veáis que no es necesario, he planteado este ejemplo. Entonces aquí lo que hemos hecho es crear una clase nombre Comparator que implementa la interfaz Comparator, pero aquí en este caso, como podéis comprobar, la colección no estará formada ni por docentes ni por alumnos, estará formada por instancias de la clase Object. Entonces en este caso, aunque no hereden de una clase común, como en Java todo hereda de Object, se puede plantear de esta forma. Entonces aquí en este ejemplo, para poder ordenar una colección formada tanto por alumnos como por docentes, nos hará falta un atributo común a partir del cual ordenaremos, que en este caso es el nombre. Entonces, obligatoriamente, si queremos ordenar una colección formada por instancias de estas dos clases, deberemos tener algún método que me devuelva ese nombre. Incluso, los métodos no se tienen por qué llamar igual, ya que lo primero que hacemos es comprobar el tipo de instancia y a partir de ese tipo de instancia ya acceder al método que me devuelve el nombre. Pero bueno, en este ejemplo hemos utilizado en ambas clases el método getNombre. Entonces, esta clase únicamente tiene un método, compare, que recibe dos instancias de dos objetos. Entonces, a partir de esas dos instancias, realizamos una serie de comprobaciones. Como lo queremos ordenar en base al nombre, creamos dos strings, nombre 1 y nombre 2, que en principio están a null. Y luego ya comprobamos el tipo de instancia de cada objeto. Entonces, empezamos en primer lugar con obj1. Si la instancia es de tipo alumno, guardamos en nombre 1 el nombre de esa instancia obj1. Y esto lo hacemos a través del getNombre, que realmente debería ser un método que exista en la clase alumno, ya que en este caso estamos haciendo un casting convirtiendo ese objeto a alumno y a partir de ese casting ya podemos acceder a los métodos públicos de la clase alumno. Entre ellos debería estar el getNombre. Sin embargo, si obj1 no es un alumno pero es un docente, entonces guardamos en nombre 1 ese getNombre obtenido a través de una instancia de la clase docente. Aquí hacemos este casting, por lo tanto, obj1 ahora en este caso tendrá acceso a los métodos públicos de la clase docente, que en este caso de nuevo debería tener un método que se llame getNombre. Entonces, una vez termina este primer if, si obj1 es un alumno o un docente, tendremos en nombre 1 el nombre correspondiente a esa primera instancia. Luego haríamos exactamente lo mismo para obj2, compararíamos si es un alumno o un docente y guardaríamos su nombre. Y finalmente aquí tendríamos una serie de comprobaciones finales, ya que se podría dar el caso de que estas instancias no fueran ni alumnos ni docentes. Entonces, si cada una de ellas es un alumno o un docente, entonces se ejecutará el primer if, devolviéndonos el resultado del método compareTo de la clase string, ya que estaremos comparando nombre 1 con nombre 2. Y ambas strings, al no ser nulas, tendrán un valor devuelto por cada uno de estos métodos getNombre. Por lo tanto, al final, el método compare de esta clase devolverá el resultado del compareTo de la clase string en base a esos dos nombres. Pero luego tendríamos todavía algunos casos que se deberían tener en cuenta. Porque claro, aquí en este primer if está comprobando que ninguno de los dos sea nulo. Pero todavía tendríamos otras dos opciones. Que nombre 1 sea distinto de nulo, pero nombre 2 sí que sea nulo. Y que nombre 2 sea distinto de nulo, pero nombre 1 sea nulo. Entonces, en esos dos casos, en los cuales uno de los dos es nulo, devolveremos un -1 y un 1. Con esto, básicamente, lo que conseguimos es que si nombre 2 es nulo, vaya antes nombre 1. Por lo tanto, los nulos siempre los pondrá al final.
Y en el caso de abajo lo mismo. Si nombre 2 es distinto de nulo, es porque nombre 1 es nulo. Entonces, como devuelve un 1, pues nombre 1 iría también al final. De modo que primero tendríamos todos los que tienen nombre y si alguno fuera nulo, pues estaría al final. Y finalmente tenemos el return 0. Aquí ambos son nulos, por lo tanto devolvemos un 0 ya que da igual el orden. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva donde podéis ver un ejemplo de uso de esta interfaz a la hora de ordenar, en este caso una array list de instancias de la clase object, la cual se llama instituto. Entonces, al ser una array list de objects, podemos añadir cualquier tipo de instancia. Estamos añadiendo en primer lugar 5 alumnos y luego 5 docentes. Entonces, una vez tenemos ese array list formado por 10 elementos, lo podríamos ordenar a través del método short de la clase collections, pasándole ese array list y luego la instancia de la clase que hemos visto antes, nombre comparator. Entonces irá comparando elemento a elemento y comprobando si se trata de un alumno, de un docente, y en base al entero que vaya devolviendo el método compare, irá ordenando esa colección. De modo que al final, si imprimimos esa colección de nuevo, los tendremos ordenados por nombre y estarán mezclados, es decir, da igual si se trata de un alumno o de un docente. En primer lugar tendríamos Ada, que es un alumno, luego Ana, que es un docente, luego Ben, que es un docente, luego John, que es un alumno, etc. Entonces al final se ordenará en base al método compare de esta clase, que como habéis podido comprobar antes lo hace en base a el nombre, que es una string. Entonces con el método compareTo de la clase string se comparan esas dos strings. Si alguno de ellos es nulo, pues ya lo pone al final. Y para que podáis comprobar que esto funciona de forma correcta, pues vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos la clase instituto 4 con el código de la diapositiva, añadimos cada uno de los alumnos y los docentes, luego ordenamos y aquí la diferencia es que lo mostramos con un for each para tener cada alumno o cada docente en una línea distinta. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, en primer lugar tenemos un alumno que es Ada, luego un docente que es Ana, luego otro docente que es Ben, y así con cada uno de los elementos de la array list. Si por ejemplo pusiéramos alguno a nulo, Ada por ejemplo le ponemos un null y lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que esa instancia pasa a estar la última en la lista. Nombre null, edad 18, que realmente se corresponde con esa instancia de aquí. Entonces si quisiéramos cambiar la forma de ordenar, lo que deberíamos hacer es ir a la clase nombre comparator y desde aquí cambiar ese criterio. Podríamos, en vez de compararlos por nombre, compararlos por edad. Sin embargo, en ese caso deberían tener ambas clases la edad. De lo contrario no tendría sentido. Si en la clase alumno hay edad, pero en la clase docente no la hay, pues no podríamos ordenar por edad. Bien, pero esta forma realmente no es la más adecuada a la hora de utilizar este tipo de comparadores, ya que si no se programa bien puede ser más propenso a errores. Y además este método compare se queda un poco más complejo, ya que debemos ir comparando el tipo de instancia. Y si en vez de dos clases tuviéramos un array list que está formado por 5 tipos distintos de instancias, deberíamos crear muchísimas más condiciones y ya no sería lo más adecuado. Entonces por ello he creado este ejemplo adicional para que así podáis comprobar la diferencia y se pueda observar bien, ya que en este caso el código que se genera es mucho más sencillo y más fácil de interpretar. Y esto lo conseguimos creando una interfaz. Esta interfaz deberá ser implementada por cada una de las clases que formen esa colección, en este caso la clase alumno y la clase docente. Y si tuviéramos más clases distintas que quisiéramos agregar a esa colección, simplemente deberíamos obligar a que esa nueva clase implemente la interfaz persona centro educativo, que únicamente tiene un método que es getNombre. Entonces, al ser una interfaz, todos sus métodos son abstractos y deben ser implementados obligatoriamente por aquellas clases que implementen la interfaz. Entonces, obligatoriamente, tanto la clase alumno como la clase docente deben tener el método getNombre. Entonces, como estamos obligando a que tenga ese método, la clase nombre comparator se simplifica mucho. Aquí lo que hacemos es implementar la interfaz comparator, pero le vamos a pasar instancias de la clase persona centro educativo, que realmente no es una clase, es una interfaz. Pero me sirve porque cualquier clase que la implemente la podré incluir en esta colección. Entonces aquí tenemos de nuevo el método compare, que recibe dos instancias de persona centro educativo, P1 y P2. Y únicamente lo que hacemos es utilizar el método compareTo
de la clase string para comparar el resultado que me devuelven los métodos getNombre de esas dos instancias, que como ambas implementan la interfaz persona-centro educativo, obligatoriamente ambas deberán tener el método getNombre. Entonces, como podéis comprobar, no nos hace falta tanto código ni tantas comparaciones a la hora de implementar este método. Y tal y como he dicho antes, si tuviéramos todavía más clases en esa colección, lo único que deberíamos hacer con esa nueva clase sería obligarla a que implemente esta interfaz. Y con eso lo tendríamos solucionado. Y aquí finalmente tenemos este mismo ejemplo, pero aplicado con esta nueva implementación. Entonces, el ArrayList en este caso estará formado por instancias de persona-centro educativo, que como hemos visto es una interfaz. Entonces, cada una de estas instancias que agreguemos deberá implementar obligatoriamente esa interfaz, en este caso alumnos y docentes. Finalmente, para ordenarlo, de nuevo utilizaremos el short, pasándole ese ArrayList instituto y una instancia de la clase NombreComparator centro educativo, que es este último ejemplo que habíamos visto, con una implementación mucho más sencilla del método compare. Y bien, veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code y ya con esto terminamos. Entonces, ahora la diferencia es que tanto alumno como docente deben implementar esta interfaz persona-centro educativo, que lo único que me obligará es a implementar el método getNombre. De hecho, si lo quito, me marca el error y me indica: debes implementar obligatoriamente el método abstracto getNombre, ya que estás implementando esta interfaz y esta interfaz tiene el método getNombre. De hecho, la interfaz, como podéis comprobar, es muy sencilla, lo único que tiene es este método. Entonces lo dejaremos como estaba para que tenga el método getNombre y luego con alumno, aquí fijaros que esta clase ya implementaba la interfaz comparable alumno. Si queremos que implemente otra interfaz, simplemente ponemos una coma con esa nueva interfaz que debe implementar. De nuevo aquí, si quitáramos el getNombre, me daría un error porque al implementar la interfaz persona-centro educativo, obligatoriamente debo tener un método getNombre. Entonces, una vez tengo implementadas esas dos interfaces, tanto en alumno como en docente, luego ya puedo crear la clase NombreComparator centro educativo con ese comparador más simple y ya lo tendría todo implementado. De hecho, vamos a ver el último ejemplo, que es la clase Instituto 5, la cual tiene el main de la última diapositiva. Añadimos tanto alumnos como docentes, luego lo ordenamos en base a ese último comparador y ahora al ejecutarlo, de nuevo me los ordena por nombre y como podéis comprobar, pues funciona todo de forma correcta. E incluso, ahora si quisiéramos añadir una nueva clase, por ejemplo, dirección, que represente el personal de dirección, podría hacer lo siguiente: voy a poner dirección.java y que tenga pues un nombre y un cargo. Entonces en dirección obligatoriamente debe implementar también persona centro educativo, me marca ya el error indicándome que debo implementar el método abstracto getNombre, genero getters y setters, de este modo ya no me marcará el error y además voy a crear un constructor. Entonces simplemente con este cambio ya ni siquiera debería modificar la clase NombreComparator centro educativo, ya que como estoy implementando esa interfaz ya estaría incluida aquí. De hecho, si ahora voy a Instituto 5 y añado una nueva persona aquí, que sea una instancia de la clase dirección, a la cual le paso una string para el nombre y una string para el cargo, jefe de estudios, por ejemplo, y le pongo de nombre Kim, ahora esta instancia también la va a ordenar en base a la clase NombreComparator centro educativo. Y como dirección también implementa esa interfaz, la ordenará sin ningún problema. De hecho, si lo volvemos a ejecutar, aquí fijaros que como no tengo un método toString, me está imprimiendo el espacio de memoria donde se ha almacenado esa instancia, en este caso de la clase dirección. Si quisiéramos que se mostraran los datos, pues podría poner aquí el método toString, que me incluya tanto el nombre como el cargo. Y ahora si lo ejecuto de nuevo, como podéis comprobar, ya me aparece con el nombre y con el cargo. Y está ordenando de forma correcta, ya que va después de cal y antes de pep. Y bien, nada, con esto terminamos ya con el vídeo.